Buenas, hoy vamos a ver qué síntomas podríamos tener en el caso de que nuestra bomba de combustible fallara. También veremos cómo cuidarla y poder prolongar su vida útil. Uno de sus síntomas es que el motor puede tener dificultad para arrancar o que directamente no nos arranque. Si nos encontramos con un motor que directamente no arranca, esto puede deberse a un fallo total de la bomba o porque no es capaz de mantener la presión o el caudal suficiente de combustible. También, si tenemos difícil acceso a la bomba, deberíamos de comprobar el relé y fusibles, vaya que la bomba esté bien y el problema venga de fusible o de relé. Si nos encontramos con que arranca y se para o hace como que quiere arrancar pero no puede, esto puede ser por falta de caudal o presión de combustible también. También tendríamos tirones al acelerar o falta de potencia, sobre todo cuando le pisamos, que es cuando más necesita combustible. Eso lo podemos notar en adelantamientos o al subir cuestas porque notemos un cambio de cómo iba antes y a cómo va ahora. Esto pasaría porque la bomba pues, no es capaz de suministrar el combustible necesario que demanda el motor. También podemos tener un relentín inestable por esa falta de caudal o presión baja de combustible. Esta falta de caudal o presión baja de combustible no solo la puede provocar la bomba, también el filtro de combustible, si está sucio o obstruido, puede provocar esa falta de caudal o de presión, ocasionando también tirones, falta de potencia y un relentín inestable, como decimos. Otro síntoma que podremos notar, pero para eso tendremos que estar finos de oído, es que escuchemos un ruido o un zumbido fuera de lo normal por donde suelen estar ubicadas las bombas, que suele ser el depósito de combustible. Entonces sería por la parte media o trasera del vehículo. Si escuchamos algo fuera de lo normal, puede que tenga los días contados la bomba. La bomba de combustible se nos puede averiar por un fallo mecánico o eléctrico. Normalmente llevan escobillas y tienen los días contados por el desgaste que estas generan, digamos, por el paso del tiempo. La temperatura también es crítica en su vida útil y por eso normalmente va sumergida en el depósito de combustible, ya que el mismo combustible puede hacer de refrigerante para la bomba. ¿Cómo podemos hacer para que la bomba nos dure lo más posible y así ahorrarnos averías prematuras y un gasto en el bolsillo innecesario? Ya que su vida también depende mucho del trato que le demos, pues deberíamos de tenerlo en cuenta. Una de las cosas sería una cosa tan simple como que deberíamos de cambiar el filtro de combustible cada X kilómetros, según nos recomiende el fabricante, o si lo hacemos incluso antes, pues mucho mejor. Y así, de esa manera, tenemos un mejor flujo de combustible y así que la bomba no tenga que trabajar de alguna manera forzada, que al forzarla pues siempre va a coger más temperatura. Y como hemos dicho antes, pues la bomba va en el depósito y el combustible es el que la refrigera. Y es muy importante tener depósito medio, de medio para arriba y no apurar la reserva en caso de que se nos encienda. Porque ya que si la bomba no está totalmente sumergida, pues no tendrá la misma refrigeración y se calentará más acelerando el desgaste. Igual que si andamos con poco combustible, la bomba tendrá que trabajar más al desplazarse el combustible, digamos, en las curvas, frenazos o acelerones, y se calentaría por el esfuerzo o por la falta de refrigeración al tener poco contacto con el combustible que, como decimos, es su refrigerante. Otra cosa a tener en cuenta es no echar combustible en las gasolineras viejas por el deterioro que tienen los tanques, que siempre tendrán bastantes más impurezas, y si veis el camión rellenando los depósitos en la gasolinera en la que entréis a echar, pues iros a otra porque al llenarse los depósitos pues siempre remueven las impurezas del fondo y necesitan un tiempo para volver a sentarse. Al final, si tenemos en cuenta todas estas cosas, la bomba durará todo lo posible y de esa manera nos ahorraremos gastos, averías y dolores de cabeza. Y si al final tenemos que cambiarla, pues que no vayas a comprar una cualquiera, que intentes comprar la misma que trae de origen y así seguramente nos olvidemos de ella por otros muchos años. Con una bomba, digamos, original y el tratamiento que decimos de la gasolinera y te está un poquito encima de ese mantenimiento, tenemos bomba para casi toda la vida. Para casi toda la vida no, porque hay bombas que incluso de eso caen con unos 100 o 100 y pocos mil kilómetros. Pero bueno, de esta manera la aprovechamos al máximo. Y bueno, pues como siempre, espero que el vídeo os haya servido de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.